a pegarnos. Sí. Continuamos con nuestro tema de la voz divina y vamos a ver algunos temas desde el punto de vista bíblico. Espero en Dios que ustedes puedan sacar un gran alimento espiritual de esto. La voz divina, ¿verdad? Una de las cosas que produce la voz de Dios cuando Dios habla, va a producir terror en el corazón de los pecadores. El corazón del pecador se va a conmover y va a sentir un temor, un miedo, un terror. Dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿verdad? ¿Por qué produce ese terror, ese temor? Después de pecar, Adán y Eva se sintieron culpables y de repente se vieron avergonzados por su desnudez. Primero se quisieron cubrir con hojas de parra, luego se escondieron. Sus sentimientos de culpabilidad, había una culpa interna terrible a causa de la desobediencia a Dios, el pecado, la desobediencia, va a evitar que la voz de Dios se oiga con agrado, con amor, con fe. Va a causar miedo. Los sentimientos de culpabilidad los hicieron huir de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Dice, se escondieron. Los descendientes de Adán, todos nosotros, sin Cristo tenemos una conciencia culpable. Cuando usted y yo anduvimos sin Cristo, teníamos una culpabilidad, ahora sí, como dicen, metida entre ceja y oreja y en el fondo de nuestro corazón. Porque el pecado no tiene ninguna concordancia con la santidad de Dios. Y la voz de Dios habla de su carácter santo y por esa razón produce terror en el corazón de los pecadores. ¿Dónde me quedé? Por eso muchas personas que están viviendo en pecado le tienen temor a los profetas. Me ha pasado, ¿no? Que el día que va a ministrar el profeta, cuando vino Darlene Keller, por ejemplo, una amiga profeta de Carolina del Norte vino a la casa, trabaja con mi hija Pamela, y el día que anuncié que iba a venir, pues yo pensaba que se iba a llenar la iglesia, mano, porque pues iba a venir la hermana, iban a haber invitados. ¿Va usted a creer que muchos faltaron? Ahí encontramos a mi amigo Heiki, este profeta que está imponiendo manos sobre una de las chicas de los panderos. Heiki habló algo que le causó una situación de temor, ya que la conciencia, ¿por qué no fueron a la iglesia, sabes? Que era una conciencia que decía, no, el profeta me va a sacar mis trapitos al aire, me va a exponer delante de los, y mejor no voy. Es el caso cuando Natán habló a David sobre su pecado de adulterio y homicidio. Natán lo sabía. Por palabra de ciencia de Dios, por discernimiento, revelación de Dios, lo sabía. Entonces, la conciencia es una parte del espíritu humano que Dios ha colocado dentro de usted. Diga usted, dentro de mí, en mi espíritu, hay conciencia. Dígalo usted, dentro de mi espíritu tengo una conciencia. De hecho, la conciencia es una parte del espíritu humano. Amén. Y entonces Dios la ha colocado como una señal de advertencia cuando nosotros hacemos lo malo, nuestra conciencia inmediatamente
nos lo muestra. La conciencia habla como una voz interna que tiene autoridad moral divina para todo ser humano. Cuando hagamos lo bueno, nuestra conciencia nos los revela. Cuando hacemos lo malo también. La mayoría de los profetas que exhortan a la gente siendo usados por el Espíritu Santo tienen tal gracia, tal favor de Dios que van a impactar a las vidas que están en pecado. Y las traen a Cristo. Eso es algo muy bonito. Los profetas de Dios van a traer a las vidas a Cristo, van a hacer el llamado para que haya un elemento de arrepentimiento y sean libres y puedan perdonar y ser transformados. Ahí tenemos a mi amigo, es un amigo, él era de Puerto Rico, es el campeón. Este predicador, le decíamos el campeón porque era boxeador y está ahí con su esposa. Era boxeador en su vida pasada antes de conocer a Cristo y ganó mucho dinero y anduvo en muchos trinquetes en el ring, dando golpes, dando knockouts, ¿no? Él daba peleas, ¿no? Se convierte a Cristo, cambia de vida. Pero quiero decirles que estos profetas profetizan en una forma verdaderamente sobrenatural y espectacular. Porque él hablaba en lenguas del Espíritu, empezaba Ibracando Rique en vez de Sangarabacón de Brequeja, Samaradoya, Bacasilla. Y la mujer lo interpretaba. Interpretaba las lenguas, interpreta las lenguas. Y en el momento en que hay una interpretación, se vuelve palabra profética, o enseñanza, o exhortación. Y qué tremendo era que un profeta usado por el Espíritu Santo también puede ayudarte a eliminar los sentimientos de culpabilidad. Pero lo importante es eliminar la causa de esa culpabilidad, ¿verdad? Porque si nada más te da una palabra de consuelo sin eliminar la causa, es como darte una aspirina cuando tienes COVID-19, por ejemplo, ¿no? Te va a quitar tantito el dolor de cabeza, pero no te quita la enfermedad. Entonces, el Espíritu Santo quiere quitar la causa. ¿Cuál es la causa general? El pecado del hombre. Y muchas veces el profeta va a darte una palabra, si usa profecía personal, para descubrir estos sentimientos que están ahí y corregir las malas acciones, ¿no? Continúo. La voz divina. La voz divina va a ser una voz apacible. La voz de Dios, aunque es fuerte y causa temor, ya vimos, tiene otra característica, es apacible. Es una voz apacible. Dice Primero de Reyes 19:12, y tras el terremoto un fuego, Elías, el caso de Elías. Dice que Elías está en la peña, oye y ve tras un terremoto y luego un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego y Jehová no estaba en el terremoto. Y dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un silbo es un silbo de viento suave. Y ve la voz en Primera de Reyes 19:13, dice, cuando lo oyó Elías, ¿qué oyó? Un silbo apacible y delicado. Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino una voz diciendo,
¿qué haces aquí, Elías? Ahí está la voz de Dios cuando le dice, ¿qué haces aquí? ¿No? Entonces, Dios puede manifestar su voz de gloria en diferentes formas. A veces puede poner en tu espíritu un estado de quietud para poder hablarte. Él va a usar los elementos de la naturaleza para mostrar su grandeza, su poder, y en este caso, un silbo apacible. A veces cuando miras el cielo estrellado, un paisaje, Él habla a tu corazón. Él habla y te da sentido de existencia en medio del universo, hablando por medio de un silbo, sonido apacible y delicado. El profeta Elías conocía ese silbo apacible de él, ¿verdad? ¿Dónde está Elías? Sí. Vean ustedes, Elías se dio cuenta que Dios se revela a sí mismo, ¿verdad? En esa forma apacible. A veces algunas personas van a buscar a Dios en cosas grandes, es decir, en reuniones populares grandísimas, porque va a venir un grupo de alabanza poderoso, trascendente, con buen equipo, con un espectáculo de luz, de sonido, suelta niebla, y ahí vamos, porque es muy popular. O en un gran congreso, porque va a venir un gran predicador, iglesias, conferencias, conciertos estruendosos, a veces líderes muy reconocidos, ¿no? Pero así como entran, espiritualmente salen. Emoción no es unción. Hay jóvenes que han ido a algún concierto porque vino, o a algún congreso porque vino una gran profeta, y allá van a ver, a seguir. Y pues de momento está la emoción, pero ¿cambió su espíritu? ¿Cambió su alma? No. Muchas veces ir a esas cosas grandes puede significar perder oír la voz de Dios. Mira, ahí estamos en el lago de Atitlán, Guatemala. Y quiero decirte que lo digo en un lugar muy tranquilo, quebrantado de corazón, pude escuchar algo de Dios para mi vida. Y los que venían conmigo también tuvieron una experiencia con Dios. Alguien alguna vez me dijo, oye, es que Dios habla con los sonidos del silencio. Y no me estoy refiriendo a la canción popular esa, ¿no? Escuche usted a Dios. A veces le voy a dar un consejo. Retírese del ruido, de la actividad de su vida ocupada, y en una forma humilde y tranquila pida la dirección de Dios. El Espíritu Santo va a llegar si usted lo busca, pero va a ser quizá en el momento cuando menos lo espere. La voz divina es majestuosa. El conducto por el medio por el cual habla Dios. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús dijo Dios es espíritu? Fue uno de los dichos del Señor. Se lo dijo a la samaritana ahí en el pozo de Sicar en Juan 4. Dios es espíritu. Fue una revelación tremenda, ¿eh? Entonces, ¿cómo creen que va a hablar Dios? La forma más común, pues va a hablar a nuestro espíritu humano, porque todo ser humano es
espíritu, alma y cuerpo. Recuerden la carta a los tesalonicenses. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces todos nosotros somos o tenemos un espíritu de parte de Dios. Y espíritu con E minúscula, es el espíritu humano. Pues el Espíritu Santo, espíritu con E mayúscula en la Biblia. ¿Cómo va a hablar? Pues el espíritu al espíritu. El Espíritu Santo al espíritu humano. ¿Sí me está usted entendiendo? Este es el conducto más frecuente. El otro conducto puede ser en forma audible. Pero he escuchado gente que dice que Dios le ha hablado en forma audible. Y una vez le tuve que decir a una chica que decía, pastor, pastor, el Señor me habló, yo lo oí en forma audible, etcétera, etcétera. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué te dijo? Pues me dijo esto. Ah, bueno, sí. Pasó un tiempo, como yo estaba pastoreando, era su pastor, y le podía conocer y verle con cierta frecuencia, por lo menos cada domingo. Llegó el momento que le dije, oye, si Dios te habló en forma audible, como dices, ¿por qué no cambias? Porque oír la voz audible de Dios es majestuosa. Y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Vean ustedes una foto de las cataratas de Niágara. Dios puede hablar de muchas maneras, como voz de muchas aguas, fuerte, poderosa, ¿verdad? Como las olas del amplio mar. Y termino esta noche con esta disertación. La voz divina va a ser testigo de la divinidad de Cristo. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd porque en él tengo complacencia. A él oíd, el Padre nos está diciendo que oigamos la voz del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como las trompetas en el monte Sinaí tocaban con autoridad, la voz de Dios ahí en la transfiguración le dio autoridad por las palabras de Jesús. Agradezco su atención esta noche. Voy a terminar con una palabra de oración. Se nos fue muy rápido este día, esta noche. Creo que será bueno que nos volvamos a ver el miércoles para seguir con el tema La voz de Dios. Quiero rogarles que vayan leyendo el libro. De esta manera va a ser más comprensible el tema y gracias a Dios por esta noche. Amén. Yo creo que ya por la hora, otro día cantamos o cada quien adore allá en casa.